Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. En el Día Mundial de la Prensa preocupa a la ONU acciones gubernamentales contra los medios. Nuevo giro en la trama que envuelve al presidente Donald Trump. Los posibles escenarios de la crisis venezolana analizan expertos en Washington. A la frontera, fiscales y jueces migratorios para huir allegados en la caravana del pueblo. Y la resistencia a los antibióticos, fin de la medicina moderna, advierte comunidad científica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Reconociendo los retos y dificultades que enfrentan los periodistas alrededor del mundo, la Organización de las Naciones Unidas recordó este jueves el 25º aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde Nueva York, Celia Mendoza acompañó la sesión del órgano mundial. Celia, además de las consideraciones planteadas por la ONU, ¿cuál es la preocupación de otros organismos respecto a la libertad de prensa alrededor del mundo? Belén, definitivamente sabemos que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, así como el Comité para la Protección de los Periodistas, ven cómo en los últimos años se ha deteriorado la imagen del periodismo y la posibilidad de que los gobiernos estén tratando de implementar leyes mucho más fuertes para controlarlos. Asimismo, la amenaza de grupos al margen de la ley, los cuales atacan constantemente a los periodistas en el mundo. Mantener el poder bajo control, la protección de los periodistas y los trabajadores de los medios fue el centro de la discusión que se llevó a cabo en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York en el marco del 25º aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajčák, reiteró la importancia de la prensa y la necesidad de que los gobiernos garanticen la seguridad de los periodistas y su libertad para ejercer su labor. Esta semana, como acabamos de escuchar, por ejemplo, al menos 10 periodistas fueron asesinados en Afganistán. Eso pone la cantidad total de periodistas asesinados en 2018 en 32 y no hemos pasado ni la mitad de este año. No podemos ser complacientes con este tipo de ataques. No pueden convertirse en algo que ahora sea normal. También debemos recordar que la seguridad de un periodista no es un problema solo en zonas de guerra. El periodista puede ser asesinado en cualquier parte. Preocupación que secundan organizaciones internacionales que defienden los derechos de los periodistas, como la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual ha sonado las alarmas en torno a las crecientes restricciones al trabajo de comunicadores en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. El gobierno no quiere que la gente se entere, por eso está reprimiendo a los periodistas. Por eso es muy importante este día, hay que defender la expresión de los periodistas y que ellos se puedan expresar y que ellos puedan hacer su trabajo de informar a la gente. Así lo explicó en conversación con La Voz de América Valeria Gómez, representante juvenil de la sociedad civil nicaragüense, quien participó en el evento de la ONU. Gómez denunció los esfuerzos del gobierno para controlar los medios, una tendencia que, según el Comité para la Protección de los Periodistas, ha sido llevada a plataformas digitales y redes sociales por algunos gobiernos para controlar la información. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también se comprometió una vez más para seguir trabajando y apoyar a los periodistas alrededor del mundo. Gracias, Celia. Y también el secretario de Estado, Mike Pompeo, reconoció la importancia de la libertad de prensa como un componente esencial para la democracia y la transparencia. 3 estadounidenses detenidos desde hace varios meses en Corea del Norte podrían ser liberados pronto, según dejó entender el presidente Donald Trump a través de un tuit. Desde hace varios meses, Estados Unidos exige a Pyongyang la liberación de estos 3 hombres, Kim Han-song, Kim Sang-duk y Kim Dong-chul. Este último es un pastor coreano-estadounidense quien fue acusado de espionaje y condenado en 2016 a 10 años de trabajos forzados. Los otros 2 hombres fueron detenidos en 2017 después de que Trump llegara al poder. La liberación de los 3 estadounidenses forma parte de las negociaciones previas al encuentro entre Trump y Kim Jong-un. Una sorprendente revelación del nuevo abogado del presidente Donald Trump contradijo las afirmaciones anteriores del propio mandatario sobre el origen de un pago que se le hizo a una actriz pornográfica. El caso es parte de una investigación federal, según medios estadounidenses.
Rudy Giuliani reconoció que el presidente Donald Trump devolvió a su abogado Michael Cohen los $130,000 que presuntamente utilizó para silenciar a la estrella porno Stormy Daniels luego de un supuesto encuentro sexual con el mandatario. Ese fue dinero que pagó su abogado, lo mismo que haría yo, con sus fondos de la firma de abogados o cualquier otro fondo. No importa. El presidente reembolsó ese dinero durante un periodo de varios meses. La declaración del que es uno de los abogados personales del presidente Trump, realizada durante una entrevista en directo por Sean Hannity de la cadena Fox News, contradice al mandatario, quien en el pasado negó tener conocimiento del pago que se hizo a Daniels. En su cuenta de Twitter este jueves, el presidente Trump tampoco negó haber realizado el pago que, según él, fue para evitar que Daniels continuara mintiendo. Estos acuerdos son muy comunes entre celebridades y personas con dinero. El acuerdo fue utilizado para detener las falsas y extorsionistas acusaciones realizadas por ella sobre un encuentro sexual. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Después de la pausa, una pareja rusa en Guatemala en el centro del debate. Y las implicancias de la censura del FMI contra Venezuela. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Hasta el Congreso estadounidense llegó el caso de una familia rusa, la cual denuncia que una vendetta del gobierno de Vladimir Putin la tiene pagando largas condenas en una prisión en Guatemala. Las implicancias de este caso llegan hasta la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El Congreso estadounidense debe investigar y hacer que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, se haga responsable por el papel que habría desempeñado en la persecución de la familia rusa Vitkov. Así lo denunció el copresidente de la Comisión sobre Seguridad y Cooperación en Europa, Chris Smith. Simplemente por oponer resistencia a los favoritos de Putin que buscaban tomar el control de su exitosa compañía de manufactura de papel. El Congreso tiene especial responsabilidad en este asunto porque Estados Unidos es uno de los más grandes contribuyentes al presupuesto de CICIG. Ha habido poca supervisión del Congreso en cuanto a la CICIG y es momento de que eso cambie. Activistas y abogados de los Vitkov argumentan que el banco estatal ruso VTB, con estrechos lazos con el Kremlin, localizó a la familia que había huido a Guatemala y orquestó acusaciones falsas que condujeron a su detención y posterior sentencia de hasta 19 años en prisión en el país latinoamericano. Las acciones por las cuales se acusó a la familia Vitkov fue por el uso
de documentos de identidad y pasaportes que fueron emitidos por el Estado de Guatemala y que CICIG y el Ministerio Público consideraron que fueron emitidos ilegalmente. Cuando la CICIG fue invitada a presentar evidencia ante el Congreso, se negó argumentando que como entidad de la ONU no tiene que rendir cuentas a nadie en el Congreso. No pueden estar de ambos lados o actúan como una heroica organización antiimpunidad, como lo marca su mandato, o la situación en CICIG debe limpiarse. El consejero general del banco ruso BTV envió una carta a la comisión. Y dice que BTV ha sido un ciudadano corporativo modelo. BTV ha trabajado para combatir la corrupción. Toda acción que hemos tomado se apega a las normas mundiales. Bueno, esperemos que estén completamente y transparentemente abiertos a la investigación. El legislador subrayó que habrá más audiencias sobre el tema y se considerarán acciones como la suspensión del financiamiento a la CICIG. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Expertos en Estados Unidos consideran que Venezuela enfrenta una posible expulsión del Fondo Monetario Internacional tras la medida de censura impuesta por el organismo. Esta sanción podría privar a la nación de una posible ayuda financiera en medio de la crisis. El ocultamiento de información macroeconómica por parte del gobierno bolivariano de Venezuela durante 10 años es la razón por la que el Fondo Monetario Internacional ha censurado a ese país. Los datos no revelados comprometen las operaciones de comercio exterior, entre otras informaciones, y que deben ser consignados por el Banco Central de Venezuela. Simplemente los datos que se saben son datos aportados por empresas privadas, organismos privados, no son datos oficiales del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es necesario hacerlo, tienen que hacerlo. ¿En qué puede parar esto? Bueno, Venezuela la puede expulsar del Fondo Monetario Internacional, pueden negarle el voto. De acuerdo al economista Benjamín de Yurre, las consecuencias de no aportar los datos tras el compromiso de ser miembro del FMI serían una eventual expulsión del organismo y la imposibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro acceda al financiamiento internacional de ese fondo. Desde luego, va a tener que caer en otro tipo de organismos, otro tipo de economía, yo diría asiática, por el lado de los rusos, etcétera. Y desde luego, si se llega a concretar ese paso, sería una quinta columna para los Estados Unidos, tipo Cuba. Esto, de acuerdo al experto consultado por La Voz de América, sería contraproducente para la economía de Venezuela, para la que ya el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado cifras preocupantes de inflación, que parece ser más grave en el futuro a corto plazo. O sea que la inflación de 1,000 y tanto % que estábamos el año pasado, pues ya estamos acercándonos y vamos a finalizar el año en Venezuela con un 13,000% de inflación. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en un discurso de la campaña presidencial que de perder la contienda, lo que llamó la derecha, entregará a Venezuela al FMI y aseguró que despidos masivos en entes públicos serían consecuencia de esa decisión. José Pernalete, Voz de América, Miami. Unas controversiales elecciones presidenciales están en puerta para Venezuela. La Voz de América consultó la opinión de expertos en Washington para analizar los posibles escenarios ante el evento electoral. Continúa la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en Venezuela, mientras que la comunidad internacional se encuentra dividida entre un robusto grupo de naciones que rechaza el proceso y sus posibles resultados por considerarlos ilegítimos, y el silencio de otros países. Al mismo tiempo, en Venezuela, los ciudadanos se debaten entre votar o abstenerse. En Washington, la mirada de un foro se centró este jueves en este tema. Los expertos analizaron las perspectivas de las próximas elecciones el 20 de mayo y destacaron escenarios complejos para el país suramericano. Para Diego Charizker, dirigente opositor venezolano, es predecible el resultado de los comicios. Al final, toda la estructura está dada para que justamente gane Nicolás Maduro gracias al control social que se estableció en Venezuela. Lo mismo opina Michael Shifter, director de la organización Diálogo Interamericano. Yo creo que sería muy sorprendente si esto no fuera el resultado, porque el poder está con él. En Venezuela, país que lidia con profundos problemas económicos y políticos, el presidente Nicolás Maduro ha jurado que si es reelecto, derrotará lo que denomina una guerra económica orquestada desde Estados Unidos. ¿Qué carajo me importa lo que diga Washington? Su oponente, el opositor independiente Henry Falcón, por su parte asegura que de llegar a la presidencia abriría un canal humanitario y para ello pidió el apoyo del presidente Donald Trump.
pero un sector representado por el resto de la oposición simplemente ha decidido ignorar el proceso electoral. Frente a todas las opciones, el panorama aún resulta un enigma, según el analista económico Michael Penfold. Esta elección será un punto de partida para bien o para mal, para una situación de perpetuación de un régimen autoritario o para incrementar las oportunidades de que Venezuela haga una transición a la democracia nuevamente y empezar a reconstruir el país desde abajo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Más adelante, situación de los llamados presos políticos en Venezuela y las acciones del Departamento de Justicia en la frontera sur. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. A menos de 3 semanas de las criticadas elecciones en Venezuela, el gobierno mantiene en prisión a decenas de denominados presos políticos. Este jueves, abogados y parlamentarios llamaron la atención internacional sobre la situación de los privados de libertad. La ONG Foro Penal Venezolano contabiliza actualmente un total de 249 presos por razones políticas. De acuerdo a la organización, también existen 7.223 personas sujetas injustamente a procesos penales bajo medidas cautelares. Alguien que está en una situación forzada, aunque no preso, es el legislador Freddy Guevara. Su abogado Omar Mora rechazó lo que cataloga como una persecución a ciudadanos que piensan diferente al gobierno y destacó que Guevara cumple 6 meses sin poder salir de la Embajada de Chile en Caracas. La institucionalidad en Venezuela agoniza en estos momentos y está personificada en el trabajo de la Asamblea Nacional. Y una de las víctimas más visibles es el primer vicepresidente, Freddy Guevara. Hoy se cumplen 6 meses de la sentencia Guevara, que como todos conocen, puso fin a la institución de la inmunidad parlamentaria en Venezuela. Entre tanto, el legislador opositor Juan Guaidó expresó su respaldo a la decisión del Pleno de la Eurocámara, que por amplia mayoría rechazó las venideras elecciones presidenciales. Hoy ya la Eurocámara lo dijo. El mundo democrático. Está claro que el 20 de mayo no hay una elección. Hay un simulacro, una autoproclamación, un show, un chiste. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, desde el estado Vargas manifestó que no le importa la posición de los países que anunciaron desconocimiento a las elecciones presidenciales pautadas para el 20 de mayo. A Maduro no lo van a reconocer en el mundo. ¿Qué carajo me importa si me reconoce el noble pueblo de Venezuela? ¿Qué carajo me importa lo que diga Europa? ¿Qué carajo me importa lo que diga Washington?
Me importa lo que diga la juventud venezolana, la mujer venezolana, la clase obrera venezolana. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Te recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Como se reporta en estos momentos, una información de último momento, un tiroteo que se registra en Nashville. Usted puede leer todos los detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Mientras los migrantes centroamericanos instalados en Tijuana van teniendo acceso al puerto de entrada estadounidense, el secretario de Justicia Jeff Sessions anunció el envío de 25 fiscales y 18 jueces de inmigración a la frontera para atender los casos de inmigración ilegal. Otro reducido grupo de mujeres y niños centroamericanos de la caravana de migrantes consiguieron acceder al control fronterizo entre México y Estados Unidos. Alex Mansing, de la organización Pueblos Sin Fronteras, urgió a Estados Unidos a atender el derecho de los migrantes a solicitar asilo. Sabemos que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza es la más grande y poderosa del país. Que no pueda atender a este grupo de 150 refugiados no es por falta de capacidad, sino por falta de voluntad. Por su parte, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció la incorporación de 25 fiscales y 18 jueces de inmigración en la frontera para procesar casos de entradas ilegales al país. No permitiremos que este país sea desbordado. La gente de la caravana no cruzará la frontera en estampida. Necesitamos legalidad e integridad en este sistema. Las personas deben esperar su turno y hacer una solicitud legal antes de entrar al país. Hasta el momento, más de 20 miembros de la caravana han sido aceptados en el puerto de San Isidro para procesar sus solicitudes legales. Alrededor de 100 permanecen a la espera, acampados a las puertas del control fronterizo. Llevo viajando aproximadamente 1 mes y 15 días, porque venimos despacio en la caravana, pues. La misión es pedir el asilo a los Estados Unidos, pero tarda bastante tiempo porque ahorita están pasando las familias que tienen hijos y todo. Entre tanto, autoridades mexicanas han enviado doctores y enfermeros al campamento para realizar exámenes médicos y dispensar medicinas a aquellos que sufren problemas respiratorios y estomacales. Arturo Martínez, Voz de América, California. La encrucijada de la frontera, una nueva serie de reportajes de La Voz de América sobre las historias desde la frontera sur de Estados Unidos y sus contrastes. En breve, futuro incierto de la medicina moderna y los esfuerzos para almacenar la energía. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
50 años cumple la Vespa Primavera, la famosa motocicleta de origen italiano que se convirtió en todo un símbolo desde su lanzamiento en 1968. Para celebrar el 50º aniversario, el Museo Piaggi en Toscana habilitó una exposición dedicada especialmente a la famosa motoneta que transformó la movilidad. Los científicos han expresado preocupación ante la velocidad con que la resistencia a los antibióticos puede propagarse de los animales a los humanos. Una nueva investigación ha demostrado cómo la resistencia a un medicamento clave probablemente se haya propagado desde una granja. La colistina es una medicina que se usa cuando todas las demás drogas han fallado, pero incluso este poderoso antibiótico está perdiendo su potencia. Los patógenos mortales como E. coli o Salmonella pueden mutar y desarrollar resistencia a las drogas. El nuevo estudio dirigido por François Balloux en University College London identifica la velocidad a la cual el gen mutante que da resistencia a colistina surgió a mediados de la década de 2000. Solo sucedió una vez y saltó muy probablemente de los cerdos, probablemente en China, y se extendió extremadamente rápido en todo el mundo. Y también se diseminó en todo tipo de especies diferentes y afecta a los humanos. Muchos patógenos están desarrollando otras formas de resistencia. La profesora Dama Sally Davis, principal funcionaria médica de Gran Bretaña, advirtió recientemente que la resistencia antimicrobiana podría conducir al fin de la medicina moderna. Piense en operaciones comunes, cesáreas, reemplazo de caderas. Esos serían mucho más arriesgados si no tuviéramos antibióticos efectivos. Los superbajos matan y están en aumento. A más largo plazo, los investigadores dicen que se necesita más inversión en el desarrollo de nuevos medicamentos, junto con el replanteamiento de la forma en que se usan los antibióticos en la agricultura y en la clínica. María de Los Ángeles Franco, Voz de América. De toda la energía generada por paneles solares, turbinas de viento, olas de océano y otras fuentes, solo se almacena una pequeña fracción. Un grupo de investigadores de varias universidades estadounidenses y chinas trabajan para buscar maneras de almacenar esa energía. Todas las fuentes de energía sostenible no contaminante tienen ciertas deficiencias. Las turbinas eólicas funcionan solo cuando hay viento, las células solares funcionan solo cuando brilla el sol y las mejores y también las más caras son solo un 20% eficientes. El profesor del Boston College, Junwei Wang, dice que también está el problema del almacenamiento a largo plazo. Una forma de hacerlo sería conectar un panel solar con una batería, pero para alimentar todo el país o todo el planeta. Simplemente no tenemos suficientes materiales de batería para este fin. Pero la naturaleza creó sus propias células solares, así como también el método para almacenar energía. Este proceso es demasiado lento para nuestro mundo hambriento de energía. Pero el profesor Wang dice que un nuevo catalizador podría impulsar la fotosíntesis artificial y usar de manera más eficiente la energía del sol. Lo que descubrimos parece ser uno de los mejores catalizadores que pueden hacer esta reacción. Hacemos que sea mucho más fácil extraer electrones del agua en el proceso que genera oxígeno, y los electrones se pueden usar para reducir el agua para producir hidrógeno o para reducir el dióxido de carbono. Se necesita más investigación, pero los científicos dicen que hay esperanzas de que el nuevo catalizador se pueda usar a escala industrial y por lo tanto contribuir a la tendencia general hacia la reducción de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una tradicional celebración. Cada segundo día de mayo, en el pueblo de Caravaca de la Cruz, en España, los ciudadanos salen a las calles para participar de la carrera de los caballos de vino, una tradición que se remonta al siglo XIII y que fue reconocida por la UNESCO. Les informó Belén Mora.